que empiezas a publicar en Seis Barral. Yo creo que hay varios temas para poder conversar. Yo creo que esta hora se nos va a pasar muy rápido. Sí me interesaría, Fátima, dar espacio y un margen. Siempre en las ferias me apena mucho cuando el público no llega a tener oportunidad de preguntar, ¿no? A veces no se pregunta, pero a veces hay mucha gente que tiene ganas de establecer un diálogo. Así que vamos a dar un margen de tiempo al final, ¿no? Bueno, yo creo que Fátima ya hizo una introducción de Ernesto, muy puntual. Yo quisiera destacar algo que es importante y que va más allá de la presentación de un libro en específico. Yo creo que el caso de Ernesto es un escritor de una versatilidad realmente admirable. La primera etapa de su producción literaria es una brillante etapa de poeta con una obra bastante amplia para su juventud, y que ha dado un giro los últimos años. ¿Cuándo fue que publicaste tu primera novela, Ernesto? Disculpa porque tienes varias. Finales del 2015, Cementerio de la Luna. Cementerio de la Luna, 2015. Pero lleva total que en 5 años has publicado más novelas que yo, tienes muchísimas novelas. Y esto es interesante y creo que hay que tenerlo en cuenta porque me parece que es muy importante poner en diálogo los libros. Mencionaba Fátima el caso de cursos de francés, ya comentaré un poco al respecto, pero concretamente respecto a la Carnada, yo te quería felicitar porque es una novela breve, tiene unas 100 y pico de páginas, son 120 páginas, y la verdad que se lee de un tirón. Yo la leí de un tirón, es absorbente, trepidante, es muy fluida, pero a su vez también es muy compleja. Es muy compleja. Voy a tratar de hacer una pequeña introducción porque la naturaleza, por lo general la naturaleza de la novela siempre es problemática, tener que hablar de un libro que el público todavía no ha leído. Entonces, en este caso es más exigente todavía, porque la novela gira en torno a un tema muy específico, a un problema muy específico, que si yo lo revelara en este momento quizás le quitaría ese factor de asombro que produce cuando se llega a ese momento. Y que concretamente es una página. Pero bueno, toda la novela es una preparación para llegar a un momento realmente estremecedor. Así que va a ser una pequeña hilación muy breve, ¿no? La historia gira en torno a un personaje, Martín, es un muchacho de unos 24 o 25 años que está estudiando en Boston, así arranca la novela, está en la contraportada, y él tiene una recaída en la enfermedad, se va a hacer ver en el médico y resulta que el médico le diagnostica cáncer y lo deja desahuciado, es decir, le dice que le quedan 10 meses de vida. Esto activa una serie de cosas, tiene una vida un poco, ¿cómo decirlo? Una vida no plena, es una vida un poco en la que él se ha dejado llevar, y vamos entendiendo conforme avanza la novela, porque él decide volver, él quiere volver a morir a su ciudad, a Guayaquil, con sus padres, ¿no? Entonces, cuando él retorna, se activa ese segundo hilo narrativo. La novela gira en torno a 2 hilos narrativos muy fuertes. Uno es el retorno físico a Guayaquil y otro es la recreación de una historia que es la que detonó de alguna manera la marcha de Martín. Una historia que arranca de una manera muy sencilla, es un paseo que organizan unos amigos, unos chicos de unos 19, 20 años, que organizan para ir a la playa, se van a Salinas, y ahí ocurre algo realmente estremecedor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no puedo contar ni quiero contar, pero la novela va articulando estos dos momentos, ¿no? Es decir, hay un peso del pasado que importa mucho, ¿no? La novela se abre con un epígrafe de Eliot, unos versos de Eliot. Ernesto los pone en inglés, pero son estos versos famosos, me parece que son de los 4 cuartetos, ¿no, Ernesto? Sí, así es. Sí, entonces que dice, si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Y esto es curioso porque esto tiene que ver con el tema de una culpa. Hay una culpa que atormenta al personaje, una culpa enorme que detona esa marcha al extranjero, ¿no? Yo cuando leía tu novela, Ernesto, mejor dicho, cuando ya la leí y volví a ver el epígrafe de Eliot, me acordé de esta otra famosa frase de Faulkner que hubiera sido otro epígrafe paralelo, ¿no? La que dice que el pasado no ha muerto y ni siquiera ha pasado. Porque eso es lo que le ocurre un poco a Martín, es decir, ese pasado está viviendo en él y de alguna manera ese viaje, ese retorno a Guayaquil va a activar, él quiere volver a encontrarse con este pasado, ¿no? Entonces, estos 2 hilos narrativos, me he alargado contando esto de aquí para poder entrar en materia, ¿no? Hay varias cosas en la construcción del personaje. Es un personaje muy bien perfilado,
siendo una novela breve, está perfectamente trazado ese personaje y los otros, pero Martín responde a un perfil bastante curioso de fines del siglo XX, esa frontera del año 99-2000 que tú ya has trabajado otras novelas Sí, alrededor de esa fecha, y responde a un perfil guayaquileño que me gustaría un poco, Ernesto, empezar la conversación por ahí. Es decir, ¿cómo has concebido tú este personaje? ¿Por qué este personaje? ¿Y cuál ha sido tu manera de abordarlo en esta novela? Después iremos avanzando a otros temas más centrales, ¿no? sí. Bueno, primero agradecer a Mr. Books y Planeta por la Quito el espacio para hacer presentación, Leonardo, por tomarte tu tiempo, leer el libro, estar aquí acompañándome. Y por supuesto, pues tus comentarios respecto a la lectura que tuviste del libro. Eh, Me parece que sí, o sea, la idea de enfocar a Martín, o sea, no era solamente, a ver, aparte que te dije en algún momento, quería hacer la novela sobre un dilema, ¿no? Que es lo que me parecía fundamental. Pero me parecía que Martín me iba a servir a mí para retratar a un grupo específico de muchachos de clase alta, pero que juegan un poco a ser hippies, ¿no? Entonces, era este grupo de chicos que viven en la novela está, pues viven en Los Ceibos, ¿verdad? Etcétera, en 1999, y escuchan Silvio Rodríguez, escuchan Pablo Milanés, tocan Tracy Chapman, eh, tienen pues conversaciones en las que hablan pues evidentemente sobre la ecología, una de ellas estudia para ser bióloga marina, o sea, el otro quiere ser actor de teatro, otra está en el ITV para ser guionista, pero vienen de una clase media alta, alta, ¿no? Entonces es curioso porque justamente dije, bueno, nunca había hecho ese retrato, porque si bien en otros textos como Trito y una ciudad había ahondado en chicos de clase alta, no eran chicos de clase alta con estas inclinaciones hacia la cultura o hacia, o, ¿sí me entiendes? O sea, y sobre a una, digamos que a una izquierda Burger King, que lo dice en un momento un personaje, ¿no? Porque es como una, claro, o sea, como un socialismo Burger King, ya, que es muy gracioso, pero está dado allí, porque ellos no tienen idea ni qué es eso, pero sin embargo van hablando y van poniendo como las piedras en el camino sobre un sentirse diferentes, un sentirse con un signo distintos a su propio grupo social. Y esto Martín lo dice muy claramente. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué se creen? O sea, ¿por qué se van en contra de lo que somos nosotros? Un poco, ¿no? O sea, ¿por qué andan en sandalias? O sea, todo ese tipo de cosas están allí puestas, pues evidentemente le molesta ver a estos chicos, uno se deja el pelo largo, se pone un moño, el otro usa sandalias, y era un poco, sí, eh, no es crueldad del escritor, que a veces el escritor suele ser cruel, era un poco verdaderamente atrapar ese grupo de gente que lo había dejado yo escapar, se me había ido en todo lo que había escrito, y dije, con esta novela lo puedo hacer, y claro, está hilado allí y está hilado con un viaje a Salinas, a estos balnearios que estaban, perdón, a estos condominios que estaban en el balneario, que son la Condesa, el Remanso, que en su época pues eran los mejores condominios que habían allí. Entonces, es forma de enlazar. Entonces, sí, Martín está dentro de este grupo, él rechaza ese grupo, ¿no? Pero él nos permite mirar a ese grupo de muchachos donde está Pepe, pues como, digamos, el principal de todos, ¿no? Sí, yo creo que es interesante esto que dices y nuevamente quisiera remarcar algo por tu relación con Guayaquil. Es decir, tus novelas están generando una perspectiva bastante amplia, caleidoscópica, sobre distintas facetas y distintos momentos de Guayaquil, ¿no? Entonces, y esta se suma a esto, ¿no? Obviamente es una lectura en la que no es que importa el retrato por sí mismo, o sea, hay una dinámica narrativa, hay una tensión narrativa, hay un conflicto que tú estás planteando, pero lo estás mirando desde el lado de este Guayaquil, ¿no? Hay una parte en la novela, quisiera leerla, es muy breve, pero tiene que ver con Sí, este tema de la partida, porque este personaje se marcha a Boston y regresa. Y tienes tú otras novelas, tienes otra novela, estoy pensando en cursos de francés, y ahora quiero entrar en ese tema, pero primero leer este fragmento. Tú dices, hay un momento que el personaje está al lado del río Guayas. Para quienes no conocen Guayaquil, pues Guayaquil tiene un enorme río a su pie. Y entonces haces esta descripción. Al otro extremo, el corpulento río Guayas abría las fauces de la memoria de los habitantes de esta ciudad-puerto. La memoria es importantísima en esta novela,
que, hipnotizados, no podían dejar de mirarlo como si un vestigio de prehistoria móvil se tratara. El río Guayas, el río de mi infancia, es la voz de Martín. El río de mi infancia y mi adolescencia. El río de mi edad final. Solo vivimos para ser consumidos por su caudal sigiloso, pensó Martín. Quien llega a Guayaquil y mira este gigantesco río comprende que nosotros estamos bordeados por una garganta de mar que todo el tiempo está invitándonos a partir. La razón de la partida de Martín es esta escena brutal que ocurre con estos grupos, con este grupo de amigos en Salinas, y eso genera una culpa que lo atormenta. Fíjate, es muy curioso, yo te comentaba que a mí me llamó la atención porque algo parecido ocurre en cursos de francés. Solamente que en cursos de francés tú coges el tema desde el otro lado, es decir, la historia, el personaje se va a Cannes, se va a un curso de, justamente a hacer unos cursos de francés, pero a él lo atormenta una culpa que nunca llega a revelarse del todo claramente. Es como que de alguna manera la carnada quisiera insistir y quisiera volver respecto a hechos, o sea, una culpa que atormenta al personaje, a tu protagonista, pero que la carnada lo afronta. Y esa es la particularidad de la carnada, que afronta ese conflicto, ¿no? Ese conflicto básico. Ahora, uno de los temas que no mencionaste respecto a Martín es el tema, aparte de la perspectiva de él dentro del contexto social guayaquileño, es el tema de la sexualidad. Esta es una novela donde de alguna manera se aborda los cambios de la sexualidad contemporánea. Además está colocado en un momento de transición que tiene que ver con todo el consumo de la pornografía vía Internet. Eso es un tema que tú lo has retratado muy bien. ¿Cómo lo has abordado? ¿Qué te ha interesado señalar respecto a ese problema del abordaje de la sexualidad y la pornografía también, ¿no? Sí, yo creo que sí se escucha. Se escucha, sí. Hola, sí se oye. Se escucha Ya, mira, bien. yo creo que sí. Primero, pues cuando pensé en la novela lo pensé como un dilema, pero cuando iba a construir a Martín, porque sabía que él venía con una culpa, se iba con una culpa y volvía con una culpa, y sabía que iba a suceder ese viaje en el tiempo que sucede en la novela, ¿no? Que estás construyendo lo que ocurrió, pero estás construyendo también el momento en el que él retorna a recoger los pasos. ¿Ya? Yo sabía que Martín tenía que tener, tendría que tener, de alguna forma ser receptor de esa masculinidad, ¿no? Que se construye de una mala manera. ¿Ya? Entonces, yo sí quería que la novela nos mostrara precisamente la vida de un muchacho, pero la vida de un muchacho arrojado a la pornoadicción, arrojado a la llegada del Internet, Parece que se ha cortado la conexión de Ernesto. Fátima, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Creo que es la conexión directamente de Ernesto, porque creo que él no se escuchaba el momento de transmitir también. Vamos a ver si esperamos unos minutos para que Ernesto se vuelva a conectar. De acuerdo, sí, a veces hay estos problemas. Bueno, te voy a leer hasta eso algunos comentarios de las personas que están presentes en este evento. Saludos a Ernesto y Leonardo, felicitaciones por esta nueva publicación para Ernesto. Y también les dan saludos igualmente dentro de la reunión. Vamos a ver que se conecte de nuevo Ernesto para empezar las preguntas. Bueno, si no, vamos a continuar la presentación del libro en ausencia del autor. Sí, a veces pasa este tema de las conexiones, es tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que hay, vamos a ver si se conecta, no se conecta. Vamos a esperar un momento. Bueno, él lo empezó a describir bien, Ernesto, el tema de esta pornoadicción que tiene el personaje, porque eso le genera una tensión enorme al personaje, es decir, no sabe cómo relacionarse sexualmente, ¿no? Entonces eso le genera una enorme tensión y lo que va llevando de alguna manera a la manera en la que él se relaciona con su propio medio, ¿no?
Sería interesante escucharlo al mismo Ernesto para que él desarrolle más. Creo que no ha podido conectarse, Fátima. Sí, estoy verificando y todavía no se encuentra conectado. Creo que tiene un problema de conexión de internet. Igualmente pedimos a nuestros asistentes a la charla que nos esperen unos minutos hasta que recuperemos la conexión del evento. Aquí hay una pregunta para ti, Leonardo. A En la ver. mesa de migración usted dijo que no regresaría a vivir a Guayaquil. ¿Por qué decidieron quedarse en Guayaquil? ¿Qué les trae el espíritu de la ciudad, del litoral, a los escritores que les encanta Guayaquil? Bueno, porque tienen que quedarse a contar lo que yo no voy a contar. O sea, lo que ellos están viendo ahí en Guayaquil. Yo creo que Ernesto está haciendo un trabajo estupendo de retrato de distintos momentos, de distintas épocas. La producción que él está teniendo de novelas es enorme. Ya tiene varias novelas eh, y va a seguir en esa línea. Y eso me parece bien interesante, pero sobre todo porque su vocación de hablar sobre historias que transcurren en Guayaquil no vienen dadas porque él quiere hacer la novela de la ciudad. Yo creo que ese pensamiento ya se acabó hace mucho tiempo, sino que él encuentra que ese es su escenario natural, su escenario auténtico. Yo creo que esa es la preocupación principal respecto a la libertad y autenticidad de un escritor, realmente responder a lo que él necesita contar, ¿no? Entonces, me parece muy bien, yo creo que él está haciendo un trabajo bien interesante con un cuidado del lenguaje muy particular, curiosamente muy distinto a su poesía, ¿no? Su poesía tendía a ser un poco más críptica, absolutamente fragmentaria, hermética en ciertos momentos, pero también con un aliento narrativo, o sea, sus poemarios son de una composición de poemas largos, narrativos bien interesantes, ¿no? Y en el caso de la novela, hay una fluidez, esta novela realmente se lee de manera absorbente, ¿no? Todas las novelas de Ernesto juegan un poco a eso. Y además hay algunas constantes, yo creo que cada vez se va a ir viendo más un poco su trabajo, algunas constantes interesantes, por ejemplo, aparte de estos dos hilos narrativos que yo contaba, el tema del regreso físico del personaje cuando ya está desahuciado, está también el tema, y aparte del tema de la memoria, lo que había pasado 5 años atrás, que lo atormenta, ¿no? Él de alguna manera quiere volver a encontrar algunos de esos personajes con los que él tuvo el problema. Eh, Aparte de eso, él intercala, hay un relato que se intercala en la novela, que es un relato bien especial, porque una de las chicas que está en el grupo que van a Salinas, quiere empezar a escribir y tiene una capacidad fabuladora muy especial, ¿no? Entonces, en cierto momento cuenta la historia de un personaje que se llama Frau Trofea, y es un personaje que en principio lo ambienta en el siglo XVI, al comienzo del siglo XVI en Estrasburgo, y son de estos relatos que vienen un poco de los delirios en esa transición de la Edad Media, Renacimiento. Es un personaje, es una mujer que de pronto en Estrasburgo empieza a bailar de manera delirante, con un furor muy especial, empieza a bailar en Estrasburgo y la gente se empieza a sumar a ese baile. Entonces de pronto hay como 200 personas bailando delirantes, tanto así que las autoridades se empiezan a preocupar por esto, ¿no? Entonces, lo curioso es que un poco la manera el Decamerón de Boccaccio, estos chicos empiezan a tratar de explicarse por qué el delirio de Frau Trofea para bailar. Y esto es bien interesante porque de alguna manera aborda la psique de la mujer, es decir, utiliza este personaje para entender algo que va a ser revelador respecto a la historia y que tampoco puedo contar. Pero lo interesante es que hay un mecanismo de relatos intercalados.
Esto, por ejemplo, también ocurría en una novela interesante, Ernesto, también que se llama Cementerio en la Luna, donde es una especie de sátira, ¿no?, del mundo de los escritores y poetas en la capital ecuatoriana, en Quito, pero que va intercalado con una serie de reflexiones sobre distintos poetas, sobre el hecho de la poesía, ¿no? Entonces, es interesante ver esto, o sea, de qué manera empieza a ser un juego de planos narrativos que están en diálogo y que van enriqueciendo la historia más allá de un desarrollo de una trama per se. Es decir, colocar referentes culturales, colocar actos poéticos o actos narrativos para que el lector de alguna manera vaya estableciendo, reconociendo indicios, sugerencias, posibles lecturas y aperturas. Hola. Hola Ernesto, ¿ya te pudiste Oh, volver a conectar? oh, se cayó, sí, se cayó esta vaina. Es un lío. Bueno, Esos son los asuntos de hacerlo con esa tecnología, ¿no? Sí. sí. Bueno, no te preocupes que yo ya presenté la novela y han pasado a ir a comprarla, ya terminó el evento. Ah, no, mentira. Mira, lo que estaba conversando para retomar el diálogo, ya conté un poco lo de Frau Trofea y un poco lo que tú intercalas, otros planos, que es interesante porque enriquecen el sentido de la novela. Pero bueno, te habías quedado en lo de Martín, te escuchamos hasta el Sí, tema que hablabas de la pornoadicción, ahí nos quedamos contigo. sí. Ya, bueno, justamente lo que me interesaba era buscar cómo se había forjado una masculinidad como la de Martín y también tratar de entender si todas estas herramientas de Internet que llegaron en los 90, pero con mayor fuerza en el siguiente milenio, afectaron o no nos afectaron, ¿no? Por ejemplo, yo ya sabía que el correo electrónico que había generado depresión, había leído algunos artículos sobre eso, ¿no? Incluso actualmente las redes sociales me parece que son sumamente adictivas, ¿no? Yo el otro día que tuve una mesa decía justamente si no deberían crearse ya clínicas de rehabilitación, pero para las redes sociales, ¿no? Porque hay un momento en que uno parece que no puede parar de estar chequeando eso. Yo mismo me asusto de estarlo haciendo, tal cual. Entonces, en ese punto, con la llegada del 2000, etcétera, empieza a hacer toda esta proliferación de sitios de pornografía. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué sucede en la cabeza de un muchacho que crece viendo esto al alcance de un clic, donde aparecen solamente fragmentos de cuerpos, no aparecen personas, no tienen nombre, no importan los nombres porque aparecen son pedazos de cuerpos y donde las posibilidades son infinitas, ¿no? Y es como que la cabeza se va degenerando, por decirlo así, más y más y más, exigiéndose más y más y más y buscando cosas más aberrantes, por decirlo así también. Entonces, es totalmente diferente a esa cabeza, vamos a decirle aquí análoga, por decirlo así, de alguien que tenía una Playboy, una revista, o que con sus amigos miraban una revista en el patio del colegio, ¿no? O sea, que pasaba más como como por una pillería, por decirlo así, a esto de acá que es alguien en una computadora metido viendo e inyectándose constantemente ese tipo de imágenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parecía que tenía que eso tenía que haber producido algo, tenía que haber provocado otro tipo de ser humano, otro tipo de persona, otro tipo de masculinidad también, ¿no? Entonces, por allí fui poniéndole estos ingredientes a Martín, ¿no? Para poder llegar a entender lo que va a ocurrir, ¿sí? Un poco eso, ¿no? Un poco crecer en un espacio en el que a un clic estás de obtener todo lo que te da, toda esa cantidad de pornografía que te va a convertir te va a hacer generar una pornoadicción. En todo caso, me interesaba eso. Pero el dilema, como te decía, el dilema de la novela que es alguien que tiene que volver porque ha cometido algo, ha cometido un terrible evento, un terrible acto y sabe que va a morir. Y por supuesto, pues tiene una familia católica, guayaquileña, y sabe que la única manera de morir en paz es evidentemente ir y decirle a esta persona, pedirle disculpas. Pero ¿qué ocurre cuando esta persona hace el viaje y descubre pues que la víctima no es consciente de que es víctima? Entonces, ahí se generaba un gran dilema para mí que era, bueno, eh, decírselo es hacer víctima quien no sabe que lo es, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo simplemente para poder morir en paz. O sea, eso implicaba también un doble o triple egoísmo, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, quizás estamos contando allí mucho, pero claro, ese dilema me encantaba. Ahora, digo, me encantaba en el sentido de poner a sufrir a los personajes, porque como escritor, y tú lo sabes, Leonardo, a uno le gusta poner a los personajes en situaciones límites también, o sea, que sucedan cosas allí, de verdad,
y uno no tiene por qué agradarle un personaje, uno no tiene por qué estar de acuerdo con un personaje, ¿sí? También esa idea de que lo que dice el personaje es lo que dice el escritor es un absurdo, ¿no? Total, es una cosa que ya hasta en la escuela nos enseñan que no es así. Sí, sí, Entonces, sí, eso como muy, pero muy básico, ¿no? hay mucha gente que a veces confunde los papeles, ¿no? Pero en todo caso, me encantaba esa idea. Entonces, ponerlo de allí, en el viaje de Guayaquil a Salinas, pensé Salinas justamente como este balneario de clase alta, me parecía que era un buen espacio, también lo vi como una película, ¿no? O sea, aparte me debía a esa novela que sucediera un poco en Salinas, ¿sí? Y recordé ese barco hundido, que era un barco que yo lo vi cuando yo tenía 10 años, ¿sí? Seguramente Habría en que la época. explicar un poco, Ernesto, habría que explicar un poco lo del barco hundido, porque si no las... Claro, en los años 80, había un barco allí que estaba varado, que estaba de lado, que le decían el barco hundido. Estaba varado, pero su nombre era el barco hundido, así le decían. Ya, era un barco enorme, quizás yo lo veía más grande también porque yo era un niño, ya, y me acuerdo las pocas veces que fui, recuerdo haberlo visto y estaba como oxidándose, y era súper siniestro igualmente verlo porque estaba allí varado, ¿no? Se llenaba de aves, etcétera. O sea, fue una imagen que siempre me quedó en la cabeza. En algún momento regresé, creo que fue el año pasado, pasé por Salinas y fui a buscar el barco hundido justamente porque tenía esa novela que le había escrito, o la estaba escribiendo, creo. ¿Sí? Y ya no existe nada del barco hundido, o sea, no hay barco hundido ahí. Entonces le pregunté a un amigo, que es de Salinas, Jorge Mesa, le pregunté, ¿qué pasó con el barco hundido? ¿No? Y me dijo, bueno, que un tiempo había gente que hacía surf ahí, y después creo que el barco terminó deshaciéndose y no sé si habrán sacado los pedazos del barco, etcétera, ¿no? Pero en la novela, el barco hundido viene a ser un personaje siniestro con el que el chico habla, con el que el chico puede de alguna forma generar una comunicación sobre su malestar, sobre sus deseos oscuros, ¿no, verdad? Sobre todo aquello que lo motiva. Sí, ese viene a ser como el barco hundido, exacto. Una versión 2.0 del barco hundido, pero sí. Sí, pero creo que no la están viendo, Ernesto, porque solamente aparece, creo que en pantalla para el público el que está hablando en ese momento. Voy a volver a mostrarla. Esta es No, pero acá también yo lo puedo. Acá está. está, muy bien. Yo sé que Bueno, está. si sales tú, la van a ver, la van a ver el público también. Pero bueno, esta de aquí es una bella portada. Pero hay más cosas, mira, aparte del tema, lo que tú decías, yo quizás discrepo un poco contigo, porque pasar de revistas Playboys a Internet es verdad que lo potencia, pero en el fondo es la misma actitud de cosificación de la mujer. Y Así es. ese es el problema de Martín, que eso bloquea, no le permite tener una relación fluida sexualmente con las mujeres, ¿no? No quiero contar más al respecto, pero ahí hay una cosa bastante interesante respecto a la naturaleza del personaje y sobre todo el tratamiento novelístico que tú le das. Yo no quisiera pasar por alto esto de aquí. Él comete una acción muy violenta, muy transgresora. De alguna manera el personaje es un personaje repudiable, ¿no? Ahora, tú haces una Así es. operación bien curiosa. A mí me recordó, ¿sabes lo que me recordó? Me recordó lo que ocurre con Ana Karenina de Tolstoy, ¿no? El hecho no es gratuito ni es menor que Ana Karenina. Obviamente acá es otra historia, ¿no? Pero no es gratuito que Tolstoy haga que Ana Karenina muera al final, o sea, el suicidio de Ana Karenina, ¿no? Eso de alguna manera permite esta ambigüedad novelística de poder tratar a un personaje totalmente repudiable, porque Martín es repudiable, pero que de alguna manera tú ya lo colocas en una situación de condena, o sea, ya está desahuciado, ya se va a morir, y eso curiosamente deja en suspenso esos prejuicios de un lector que de pronto diga, pues no me interesa esta historia, pero te lleva a seguirla hasta el final. Y eso es una operación novelística muy interesante porque rompe un poco esta idea de estas novelas que se vuelven como retratos del autor. Martín no tiene nada que ver contigo, puede tener algún elemento, pero no tiene No, nada que ver contigo, es un personaje de ficción. Y eso le da una enorme autonomía a la novela. claro. Porque, insisto, es como que tú ganas un paso, alguien está preguntando en el chat, eh, ¿qué aporta esta novela respecto a otras novelas tuyas? Yo creo que aquí ganas una distancia, ganas una perspectiva de alto vuelo novelístico que lo hace sumamente interesante. ¿Cómo te sientes tú respecto a esto, no? Te voy a decir, tú ves las preguntas, pero yo no las veo.
Ahí me cuentas. Ya, bueno, tienes razón. eh, Vamos por partes por lo que dijiste. Una, sí, Martín cosifica a la mujer, a todas, incluso a la madre, y le aterra cosificar a la madre. Eso es increíble. Pero eh, el punto es que él siempre está pensando que no es peor que los amigos, por ejemplo. Hay un momento cuando él relata sus escenas de la escuela, del colegio, ¿no? Él dice, pero bueno, yo no soy como este amigo que era un viola perritas pequinesas cuando llegaba borracho a su casa. O sea, una cosa así como, ya, pero yo, o sea, trata de justificar evidentemente lo injustificable, que hacia allá va el camino, hacia allá va el desarrollo del personaje. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que eh, muchas novelas mías tienen un montón de, o sea, casi todas mis novelas son de ficción. O sea, te voy a decir, la única novela que es de autoficción, que lo he dicho muchas veces, es Un hombre futuro, que es la novela de mi padre. Es la única novela. Y es de autoficción porque aún así esa novela tiene un porcentaje de elementos de cosas que no pasaron realmente. De ahí todas las demás, incluidas cursos de francés, son de ficción. Claro, hay cosas que uno le echa, ¿cómo te digo? Pues puedes echarle mano a tu vida, ¿no? Pero no es tanto a tu vida como a las experiencias o cosas que has visto y pasado. Como por ejemplo, yo vi El barco hundido, pero lo vi cuando era un niño, no lo vi cuando era grande. ¿Me entiendes? De hecho, cuando yo era grande, ese barco creo que ya estaba muy arruinado. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, el yo que escribe esa novela inmediatamente recuerda y dijo, bueno, y ese elemento entró dentro y encajó perfectamente. Ya, de ahí me parece, por ejemplo, mira, El día en que me faltes, Beatriz Galindo, etcétera, todo eso es ficción, pero claro, en la Universidad Católica, con unos amigos, hicimos un grupo que se llamaba El Tanatorio, pero no era un grupo de brujería ni de santería, nada de eso. Era un grupo de personas que pensaban que iba a ser un periódico cultural, ¿sí? Que nunca le llevamos a cabo, ya, que quedó frustrado. Pero cuando estaba haciendo la novela dije, ¿y qué tal si este grupo se llama El Tanatorio? Que suena tan macabro y tan bien. Y lo robé de algo que yo había vivido, pero no lo había vivido. ¿Sí me entiendes lo que voy? O sea, eso es. O sea, claro, así uno va cogiendo cosas. En mi caso, en cuanto a las novelas sobre Guayaquil, me parece que he tenido esa facilidad de poder ingresar en diferentes espacios de Guayaquil, porque también he tenido la capacidad de moverme en diferentes espacios y momentos de Guayaquil. Ahora, el hecho de que esta novela ocurra a finales del 99, ¿no, verdad? Y también el vuelo a Tortuga ocurra así, es como que sí, como que algo está pasando, ¿no, verdad? En esa época y en el 2000 que viene y que va a comenzar todo este nuevo siglo, etcétera. O sea, algo está terminando allí, no lo sé. No sé si es coincidencia también, pero, o no es coincidencia, o si es a propósito, pero quizás a veces cuando uno escribe hay conexiones que ocurren simplemente, ¿no? Entonces, allí sí, tú tienes en el vuelo de la tortuga una familia que está desmembrándose porque llega el 2000, el feriado bancario, etcétera, pero en el 99 es cuando arranca toda la destrucción por un mal matrimonio, etcétera, y luego de eso tú tienes a estos chicos, en cambio, de dinero, que no están viviendo ningún tipo de angustia por nada de lo que está pasando, ni la van a vivir por el feriado bancario, por decirlo así. Porque Martín no viaja a Boston por el feriado bancario. Martín va a Boston porque el padre le dice que allí están las escuelas de business, están allá y él tiene que estudiar allá. Entonces, me gusta esa posibilidad también, o sea, de moverme en diferentes espacios de la sociedad, ¿no? Claro, eso por ese lado. Ahora, ¿qué aporta la carnada? La carnada me parece que es mi única. Primero, yo nunca me repito, no me gusta repetirme, lo he hecho muchas veces, no creo mucho en el estilo literario, respeto a los autores que creen en el estilo literario. Yo creo en el juego, en jugar, en como ser creativo, como estar jugando siempre con la estructura de la novela, con qué puede salir en el siguiente libro. Y La Carnada es mi única novela psicológica, por decirlo así. Es una novela en el que hay viajes en el tiempo, como te digo, hay algo escondido dentro de la novela también que dejé allí. O sea, hay un montón de cosas que a mí me gusta esa cuestión del buzo entrando al barco hundido, estas miradas que suceden todo el tiempo, esta pareja que llega, ese fin de semana, esa semana llega también una pareja que ocurre ahí, que está también un poco velado, ¿no? Pero que esa es la idea también. Entonces, esa atmósfera creada en los finales de los 90, esa atmósfera, ese Salinas oscuro, un Salinas tenebroso,
¿no es verdad? Y un Guayaquil que solamente está alimentado por momentos y chispazos de esta clase alta que se cree hippie, que toca la nueva trova, me parecía que daba los elementos para crear este cóctel, ¿no? Y nunca más lo voy a repetir, pues, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, la carnada solamente va a ser ese libro. Sí, no, perfecto lo que señalas, Ernesto. Hay están haciendo varias preguntas del público. Uno de los asistentes es un cineasta ecuatoriano. Entonces yo ahora Vaya. quiero ir por ese lado. Es decir, tu novela, una de las cosas primeras que yo sentí cuando terminé de leer la novela, es la enorme visibilidad que tiene. Es de una fluidez visual. Yo sé que tú estás interesado en el guión, que estás escribiendo guiones. Algún momento te escuché, una de las preguntas del público dice un poco sobre tu paso de la poesía a la novela, ¿no? Yo más bien te preguntaría, ese ya te lo habrán hecho muchas veces, yo más bien te preguntaría un poco qué va a ocurrir con el paso de la novela al guión. Porque esta novela, insisto, yo la vi, la sentí con esa visibilidad enorme de una película aparte Qué bueno, perfectamente trazada, ¿no? qué bueno. Esto es señal un poco de que algún momento te escuché que querías abandonar la novela y pasar al guión. Cuéntanos un poco sobre este interés tuyo en la visualidad cinematográfica, ¿no? Ya, yo creo que de alguna forma me gusta la idea de pasar, de pasar de la poesía a la novela, de la novela al guión, y a veces digo que voy a terminar haciendo teatro, no lo sé. La verdad es que la poesía, digo, no quiero escribirla porque yo no quiero entregar libros que sean similares, ¿ya? Sin embargo, hay 13 libros que es una sola obra, que es Vacío, que siempre me acompaña en mi propio nombre por eso, ¿ya? Y porque es una marca que me dejó, por decirlo así. Son un montón de años en mi vida puestos allí. Pero luego aparecieron 2 libros más de poesía, ¿no? Y por ahí, en los últimos años, tuve que escribir poemas porque solicitaron existir. Sin embargo, ya sentarme con la idea de coger y decir, bueno, quiero hacer un libro de poesía como lo hacía antes, lo planificaba y armaba Viaje de Gorilas. Viaje de Gorilas están en una clínica de rehabilitación unos personajes y empezaba a crear y empezaban los poemas. Ya no. Sí, yo creaba también los poemas así, a pesar de que había mucha libertad al momento de hacerlo, había una planificación también. Ya la narrativa a mí me permitió, y sé que suena raro que lo diga, pero lo voy a decir, me permitió no sufrir para escribir. O sea, y voy a ser muy honesto en esto. O sea, la poesía y hay una poesía que es muy cerebral, que es muy rica de leer, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en alguien como Montalbetti o como Coser también, ¿no verdad? Y que va por el nivel del lenguaje. Pero yo siempre yo siento una ligación mayor con la poesía que golpea, con la poesía que viene de un sentimiento, de un dolor, de una reflexión a partir de algo, de una ausencia, una carencia, algo que te remueve y que cuando lo lees te quedas, ¿me entiendes? Que ocurre así, ¿ya? Entonces, la narrativa me permitió a mí disfrutar, reírme. Por ejemplo, Cementerio de la Luna, como lo he dicho siempre, lo escribí riéndome. O sea, me carcajeaba mientras yo lo escribía. Ya, o sea, era así. Y las siguientes novelas, exceptuando Un Hombre Futuro, por supuesto, me permitieron un poco viajar, un poco moverme así, un poco hacer ese tipo de cosas, un poco hacer ese tipo de juego, ¿no verdad? Y con el tiempo lo he ido mejorando. O sea, quiero decir que esto de la escritura, yo estoy seguro que mis primeros libros siempre van a ser peores. O sea, estoy seguro de eso y no me da vergüenza, porque cada vez que avanzo siento que el que viene es mejor. Entonces siento que la carnada es mejor que el día que me faltes. Y de pronto que encendemos las yeguas, no sé, o que cursos de francés. Y el que hice después pienso que es mejor que la carnada. Pero esto siempre va a ser una duda, una posibilidad. Ahora, yéndome ya al guión, pues bueno, o sea, yo empecé si tanto los poemarios pueden ser leídos como novelas, y me refiero a Demonia Factory, me refiero a Los Diarios Sumergidos de Calibán, me refiero a incluso Viaje de Gorilas, las novelas también pueden ser leídas como películas, ¿no? Y eso era un poco la idea, ¿no? También de que la gente leyera este tipo de novelas y que pudiera estar ante una experiencia, y sobre todo y eso viene te lo puedo decir, de haber leído Germán Hesse o el mismo Túnel de Sábato, que me parece que esta novela le rinde tributo, me parece que
La carnada le rinde tributo al túnel de Sábato, que es como por ahí va el tema. Me gusta esa idea de que cojas un libro y no lo puedes soltar. Me gusta esa idea de que estás avanzando en el libro y dices, o sea, tengo que terminarlo. Porque me parece que cuando tú metes al lector y lo obsesionas con lo que tú trabajas, es porque, o sea, estás pasando estás como rompiendo la cuarta pared, que se dice, o sea, estás logrando algo más, ¿no? Ya lo que se dice en la televisión, etcétera. El lector no puede abandonar el libro. Y qué mejor que cuando el lector regresa al libro, ¿no? Y regresa, etcétera, ¿no? O sea, es algo así. Entonces, sí, el paso al guión, para terminar, fue un poco más complicado. Todos han sido complicados. En el caso del guión, me he desilusionado un poco en el sentido de que el guión lo he sentido con menos libertades. La novela la he sentido con mucha libertad y con muchas libertades. Sí, yo creo, yo te auguro que esta novela va a ser una película. Yo siento que va a ser una película. Espero no equivocarme y estoy seguro, pero insisto, tiene esa virtud. Obviamente con la libertad de la escritura de la novela, pero yo creo que terminará siendo una película. Mira, entre las preguntas, porque ya se nos va acabando el tiempo, entre el público está el novelista Adolfo Macías. Y Adolfo Macías hace un comentario interesante. Fíjate tú, hay una casualidad curiosa. Yo presenté la novela de Adolfo el miércoles y su novela transcurre también junto al mar. También transcurre junto al mar, ¿no? Como la tuya, ¿no? Geografía del asombro. Y Adolfo hace este comentario. Dice, siento cierta similitud entre el enfoque de Ernesto a la clase media alta hipster guayaquileña y la actitud literaria y personal de Houellebecq, el novelista francés. Y pregunta a Adolfo, ¿hay cierto afán iconoclasta en ambos autores? ¿Qué opinas al respecto? O sea, no sé, la verdad, yo te diría que me ha gustado retratar algunas clases sociales, no solamente la clase media alta ni alta, a pesar de que evidentemente cuando ha aparecido, eh, me parece que nunca ha salido muy bien librada. Y eso tiene que ver también, y vamos a ser honestos, con la forma en la que se ha construido la ciudad de Guayaquil, ¿no? Con ese contraste brutal que tiene, ¿no? Y de eso hablé en un texto para el Telégrafo, ¿no? Esas dos ciudades que existen y con las que uno aprende a vivir y con las que uno teme y crece aquí. Entonces, yo diría que tampoco es mi interés de pronto ser ser muy sañudo con una clase específica, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Hay historias que no tienen que ir por allí. Yo creo que, y esto sería bueno de conversarlo también, Leonardo, ¿qué es lo que a uno lo motiva a escribir una novela? ¿Ya? Y eso es algo que me he estado preguntando por estos días. ¿Qué es aquello que hace que tú empieces una novela? ¿No? O sea, ¿por qué viene una novela a ti? ¿Por qué tú dices, esta es la historia que tengo que escribir? En mi caso, luego aparecen este tipo de cosas, ¿no? O sea, las clases sociales. A veces pienso solamente, y lo dije en la otra charla anterior, hace 2 días, iba a poner un tweet, me iba a quejar de algo, y dije, esto es una novela. Este tweet es una novela. Y guardé el tweet y escribí la novela, ¿sí? Porque me di cuenta en ese tweet que estaba haciendo que era una perfecta novela para escribir y la desarrollé como novela. Entonces, a mí, por ejemplo, y ahora te lanzo la pregunta a ti, Leonardo, a mí, por ejemplo, me doy cuenta que me motivan ciertas problemáticas que de pronto aparecen y de pronto digo, esto es un tema del que tiene que hablarse. Sí. Sí, yo creo que es ¿Qué dirías tú? interesante. Lo que pasa es que tú tienes un mecanismo bastante curioso, ¿no? O sea, sabes coger ciertas cosas en cierto momento, ¿no? Yo soy mucho más lento. Yo soy mucho más lento. Normalmente siempre mi proceso en las novelas tiene que ver con una obsesión que arrastro durante años, ¿no? Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. Ya nos quedan pocos minutos. Yo quería saber un poco, Ernesto, aparte de esta novela de La Carnada, que insisto, recomiendo a los lectores que la lean, tú trabajas también, y lo mencioné cuando estabas como desconectado, en tus novelas intercalas a veces planos que generan un contrapunto poético, ¿no? O narrativo, como quieras llamarlo. Para mí es poético, en el mayor sentido de la palabra poesía, ¿no? De lo poético. Por ejemplo, en el caso de La Carnada tienes la historia de Frau Trofea. Yo la empecé a contar, ¿no? Es decir, como este relato
que empieza a tener variantes donde los distintos personajes quieren interpretar este furor por el baile, esta locura de esta mujer allá en 1518, ¿no? Pero lo mismo pasa con Cementerio en la Luna. Tienes unas fugas, por ejemplo, donde tú hablas sobre la poesía de otros poetas, ¿no? Es decir, como siempre te estás escapando de la novela en sí mismo, ¿no? ¿Te interesa ese recurso o fue puntual de estas dos novelas? Me interesa la idea de que hayan tramas, subtramas, de que hayan puntos de fuga dentro del libro. Me interesa la idea de que no todo esté dicho tanto. O sea, me interesa esa idea, viste esa idea de Hemingway, de solamente se muestra una parte del iceberg, pero no todo el iceberg, etc. O sea, esas cosas me parece que son muy, muy efectivas al momento de leer. Me gusta la idea, por ejemplo, de que el lector decida cómo muere Martín o si muere o no muere. Ya, me gusta esa idea de que siempre haya algo que esté allí abierto, ¿no? En este caso podemos hablar de, en la carnada específicamente, en esa pareja que llega esa semana al mismo condominio en Salinas y que apenas ellos empiezan a espiarlos con binoculares, ¿no verdad? Los chicos empiezan a espiar, empiezan a como a decir qué pasa con esa pareja, es una pareja rara, con gemelos. Siempre los gemelos son siniestros, ¿no? No es la primera vez que aparece la idea de gemelos. Aparecen unos trillizos en el vuelo de tortuga. O sea, es como, siempre es algo siniestro, por decirlo así. Entonces, eh, al momento de estructurar la novela, todas estas cosas se van activando. Sería, a ver, sería mentira o mentirte decir que yo hago un plano de todo, porque no lo hago. Sí hay cosas que las planifico, hay otras que ocurren, hay muchas que vienen de madrugada, o sea, cuando me invade una historia, lastimosamente me invade todo el tiempo, o sea, no puedo, me vuelvo obsesivo con la historia. Entonces, puedo estarme bañando, pero viene la historia, puedo estarme a las 3 de la mañana y viene un pedazo más de la historia. Y digo, así tenía que hacerlo. Y la levanto a mi mujer a contarle, que es lo peor. O sea, No, entonces, pobre. imagínate, está torturada por todo esto. Es lo peor que puede Ernesto, pasar. nos está quedando Hacer unos es pocos, lo peor que puede pasar. nos quedan muy poquitos minutos, ya Fátima nos va a cortar, pero no quisiera irme un poco por el ritmo de producción de tus novelas. Cuéntanos un poquito, ¿esta cuánto tiempo te tomó y cuánto tiempo te tarda una novela y cuánto te ha tomado la más larga de todas, ¿no? La cantidad de Ya, tiempo, ¿no? ya, ok. Las novelas, a ver, escribirlas puede ser un mes y medio, máximo 2 meses. O sea, nunca paso los 2 meses, nunca. Ni todas ellas. Ahora, eh, evidentemente después las reviso, después mutilo cosas, etcétera, ¿no? Después puedo agregarle ciertas cosas, pero ocurren en ese espacio. Ahora, ¿por qué creo que ocurre así? Creo que ocurre así no porque esté bien o esté mal, ocurre así porque mi cabeza está funcionando con la misma intensidad con la que estoy escribiendo y quizás eso produce esa intensidad cuando tú la lees, no lo sé, puede ser. Solo sé que si la dejo dormir, la pierdo. Ya, algo similar, pero ojo, esto similarmente me pasaba con los poemarios también. O sea, esto ya me venía ocurriendo desde antes de la narrativa. O sea, cuando una vez que empezaba un poemario, me iba atacando, y tenía que terminarlo porque si no también lo perdía. Yo no puedo dejar un libro y cogerlo después de 6 meses. El único libro que me ha tomado escribir, y eso es una locura, digamos, 9 años, ya, es este Triángulo Fusser, esta trilogía que le empecé en el 2011 cuando nació mi segundo hijo y que va sobre ese viaje desaparecido del Che Guevara en Guayaquil en el 53. Ahora, ¿por qué? Porque la novela tiene 3 partes y tiene un montón de investigación. Y mientras iba investigando, iba viviendo, la iba destruyendo. O sea, y también es como el primer texto, pero también cruzan décadas ¿sí me entiendes? Personajes. Entonces, la novela ahora en este momento tiene completa 470, 80 páginas, o sea, casi 500 páginas. Ya, pero ese libro es la historia con la que más he vivido en mi cabeza de todas, porque todas las otras novelas, una vez que la termino, se fue, y es como quitarme algo, o sea, es como liberarme de un peso. ¿Sí me entiendes? Cuando escribí Incendiamos las yeguas, terminé Incendiamos las yeguas y dije, me quité ese peso, allí está, y seguí al siguiente. En cambio, que me traigo los fuseres, es como que entre novela y novela volví a aparecer. Y volví a decirme, bueno, ¿y cuándo vas a acabarme bien? ¿Cuándo vas a pulirme bien? ¿Cuándo vas a seguir? Porque estaba siempre allí, trabajándose, puliéndose, construyéndose con más pedazos, ¿no? Tiene un montón de registros adentro, o sea, es una novela,
yo digo una novela Frankenstein un poco, pero es eso. De acuerdo a esto. Ya se Bueno, acabó. en honor al tiempo, estamos cerrando este evento. Sin duda ha sido un evento excepcional. Para quienes ya leyeron tu libro, Ernesto, creo que dio muchos puntos de luz esta charla y nos invita a quienes no lo hemos leído a que lo adquiramos y disfrutemos de esta lectura. Les recuerdo una vez más que el libro de Ernesto está disponible en Mr. Books y que tenemos el 25% de descuento en nuestro sitio web hasta el día domingo. Adicionalmente, agradecemos una vez más a quienes asistieron a este espacio. Sin duda ha sido un evento excepcional. Igualmente, les esperamos el día domingo junto a Jorge Ortiz para la presentación de su libro El viejo ermitaño y otros relatos de historia. Les deseo una excelente noche y gracias por asistir y crear estos espacios para nosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Leonardo, un abrazo. Nos vemos, Ernesto. Gracias, Fátima. Hasta luego. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro La Carnada por Ernesto Carrión. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro Solo hay un jardín. En el fondo de todo hay un jardín, de Gabriela Ponce, a las 19 horas, y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.